Notación científica. El día de hoy estamos con el excelente, el bellísimo, el hermoso tema de la notación científica. ¿Y qué es la notación científica? Bueno, veámoslo poco a poco. Cuando piensas en una cantidad demasiado grande o en una cantidad extremadamente pequeña, como lo es en el lado de las cantidades grandes, el tamaño de nuestra estrella, es decir, el tamaño del Sol, es enorme. En metros, eso es una cantidad extremadamente grande. O, por ejemplo, piensa en el tamaño de un átomo. Ese tamaño de un átomo es una partícula que no puedes ni siquiera ver, es invisible al ojo humano, es extremadamente pequeña. Y si piensas en el tamaño de esa partícula, te encontrarás con números similares a los siguientes. Para las cantidades grandes, te encontrarás con un número 1 seguido por muchísimos ceros. Y esta cantidad de aquí es enorme, ¿ok? Y esto tarda mucho tiempo en escribirse, en trabajarse. Es decir, esto de acá no nos sirve. ¿Por qué quisiéramos escribir un número tan grande y llenar el pizarrón de ceros? ¿Por qué? Pues no sirve esto. O por ejemplo, por el lado contrario, un número extremadamente pequeño es un número 0 con un punto decimal seguido de muchísimos ceros hasta llegar a un número distinto a 0, que en este caso es un 1, que está por acá. Entonces, estos dos tipos de números que representan una cantidad excesivamente grande o excesivamente pequeña, no la vamos a escribir de esta forma, sino vamos a utilizar la notación científica. Así es que la notación científica es simplemente una forma de escritura de números, ¿ok? Números decimales normalmente se suelen escribir de forma acortada. ¿Para qué? Para poder realizar el trabajo de manera eficiente, más rápida y que sea más entendible. Bien, antes de comenzar a ver lo que es como tal la notación científica, veamos unos términos de aproximación. Vean. Hay números que van a aproximar y hay números que no van a aproximar. En este caso, los números que sí aproximan van a ser el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Es decir, del 5 al 9 sí aproximan. Y ustedes dirán, ¿qué es esto de la aproximación? Tranquilos, tranquilos, ya lo vamos a ver. Los números que no aproximan son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Del 0 al 4 estos números no van a aproximar. Y quiero aclarar una cosa antes que sigamos. Es cierto que ciertos maestros tienen un criterio de aproximación, otros usan otro sistema de aproximación o criterios de aproximación. En mi caso, el criterio va a ser el siguiente. Del 5 al 9 aproxima. No importa qué número sea, aproxima del 5 al 9. Y del 0 al 4 no aproxima, simplemente así. Y para que antes que nos adentremos en el mundo de la notación científica, quiero que veas este número que está aquí. Es una multiplicación por un 10, ¿ok? Elevado a una n, donde esa n puede representarte ya sea el número 7, el número menos 3, el número 2, el número menos 1, cualquier número, ¿ok? Mientras sea real, esa n puede representar cualquier número. Y esto de acá, esta multiplicación por 10 elevado a algún número es la base de la notación científica. Todo se basa alrededor de esta escritura. Así es que veamos los ejemplos. Primero vamos a aprender cómo pasar un número decimal a notación científica. ¿Ok? En donde debes entender lo siguiente. Para escribir estos números a notación científica siempre debe existir la siguiente observación o la siguiente aclaración. El número va a llevar un entero, ¿ok? Y cierta cantidad de decimales. ¿Cuántos decimales? Los que te pida tu profesor. En mi caso, yo suelo pedir 2 o 3 decimales. Pero para estos ejemplos vamos a trabajarlos con 2 decimales. Bien. La notación científica se basa simplemente en mover el punto decimal, ¿ok? Ese famoso punto que separa la parte entera de un número a la parte decimal del mismo. Pero veámoslo. En el primer número, dime, ¿encuentras algún punto decimal? Y efectivamente no, aquí solo hay comas. Y estas comas, al menos en nuestro país,
no significan decimal. ¿Qué quiere decir eso? ¿No tiene punto decimal, profe? No, tranquilo. El punto decimal sí existe y está justo aquí. Yo sé que no está escrito, pero ahí se encuentra, ¿ok? Cuando veas una cantidad que no tenga un punto decimal, recuerda esto. El punto decimal está al final del número, al lado derecho, si así lo quieres ver. Bueno, ahora yo lo marqué ese punto decimal hasta el fondo del número con el color morado. Y bien, como te dije, queremos dejarlo a un entero. Y tú me dirás, bueno, solo lo muevo aquí, profe, y ya está. No. Tranquilo. Vamos poco a poco. Lo que queremos es escribir este mismo número, todo este mismo número, de una forma más pequeña, más concisa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si yo moviera este punto solo hasta acá y tuviera este 4.5, lo único que hice ahí fue acortar un número y escribir un número totalmente distinto. Pero, si yo vengo y hago lo siguiente, que es lo que vamos a hacer, llevar este punto decimal hasta el fondo del número, hasta acá, para que exista un decimal, un entero, que sea distinto de 0, y la cantidad de decimales que queremos, que en este caso son 2. Vamos a moverlo entonces. Movemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Y esos 6 espacios los voy a anotar por acá. 6 espacios. Bien. Una vez moví este punto decimal hasta el otro extremo de nuestro número, si te das cuenta, ahora que lo voy a escribir nuevamente, 2. Ya tengo el primer criterio que necesito en una notación científica, que es tener un entero. ¿Ok? Este 2 es mi entero. Ahora necesito ¿cuántos decimales? Pues en este caso 2. 2 decimales. Así es que esos 2 decimales van a ser los otros 2 números que siguen en mi cantidad, en mi número, que serían el 6 y el 7. Y puedes venir y colocarlos acá, 6 y 7. Pero alto ahí. ¿Recuerdas los criterios de aproximación? Bueno, esos criterios los aprendimos por una razón. Si te das cuenta, estos son los últimos 2 números que están en nuestra cantidad, en nuestra escritura de notación científica, que de hecho no está terminada, pero tengo que explicar esto antes. Vas a ver el último número, que sería el 7, y vas a ver hacia la derecha y vas a utilizar los criterios de aproximación. El 8 es un número que aproxima o que no aproxima. Y si no bien recuerdo, el 8 sí aproxima. Así es que, como aproxima, se va a hacer lo siguiente. Cuando un número aproxime al último número de nuestra cantidad, que en este caso es un 7, le vas a sumar una unidad. Es decir, si antes era un 7, ahora va a ser un 8. ¿Ok? Solo al último número. ¿Ok? No debes sumarle a este de acá, a este 6, ni al 2. ¿Ok? Solo al último número. Y por último, vas a escribir lo siguiente. Por 10. ¿Recuerdas que te dije la notación científica se basa en esta parte de acá? En la multiplicación del 10. Pero me falta algo. Este número tiene que estar elevado a una cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? Bien, déjame decirte que esa cantidad es la cantidad de espacios que te moviste. En este caso me moví 6 espacios, así es que voy a colocar un número 6. Y de esta forma ya escribimos nuestra cantidad en forma de notación científica. Pero ten cuidado. Cuando pasas de cantidades grandes, como es esta cantidad de aquí, a notación científica, el exponente, es decir, este numerito pequeño que está elevando al 10, va a ser positivo. Pero si al contrario pasas de una cantidad pequeña que se ve de esta manera, un 0.0000, ese tipo de cantidades, lo que vas a tener en el exponente es un número negativo. Así es que veámoslo. Recuerda que vamos a mover los espacios desde el punto decimal. Y voy buscando y voy buscando. ¿Será que debo poner el punto decimal aquí al final? No. ¿Por qué? Porque esta cantidad ya tiene un punto decimal. Así es que lo único que tengo que hacer es mover el punto y, en este caso,
es moverlo hasta el primer número que sea distinto a 0. Veamos lo siguiente. 1, 2, 3, 4. Y aquí no me detengo. Tengo que abarcar el número. 5. Aquí sí. Entonces serían 5 espacios los que me moví hasta llegar a un número distinto de 0. Y vamos a volver a escribir mi número. 5 punto. Y veamos cuántos decimales quiero. Son 2. Entonces serían el 6 y el 2. Pero antes de escribirlos, recuerda visualizar si aproxima o no. Veamos, el último número es 2 y a la par tiene un 3. Y como podrás ver aquí arriba, los números que no aproximan, entre ellos está el 3. Así es que esta cantidad no aproxima. ¿Y qué sucede cuando no aproximan? Pues simplemente los escribes tal y como están. 62, sin modificar nada. Y recuerda, cuando escribes notación científica, multiplicas por 10 y elevas a la cantidad de espacios que te moviste, que en este caso son 5. Pero, como dije antes, estamos pasando de una cantidad muy pequeña a notación científica. Eso nos indica que lo que vamos a tener acá va a ser un exponente negativo. Y de esta manera ya escribimos nuestra cantidad en notación científica. Ahora debemos aprender lo mismo, pero al revés, es decir, pasar una cantidad de notación científica a decimal. Veámoslo. Esto de hecho es inclusive más fácil. Así es que vamos a hacerlo. Y recuerda, notación científica siempre se basa en mover el punto. ¿Ok? Lo único que tienes que saber es si lo mueves a la derecha, si lo mueves a la izquierda, si el exponente es positivo o si el exponente es negativo. Bien, veámoslo. En este caso, yo tengo un exponente que es positivo. ¿Ok? Eso nos indica que el punto decimal lo vamos a mover hacia el lado derecho. Cuando el exponente es positivo, se mueve hacia el lado derecho. Y en pocas palabras y por intuición, si el exponente es negativo, ¿hacia dónde se mueve el punto decimal? Así es, hacia la izquierda. Veamos el primero. Voy a volver a escribir mi cantidad, que sería 2, 7, 3 y 4. Y donde estaba el punto, voy a comenzar a correr espacios. ¿Cuántos espacios? Pues la cantidad que aquí me dice, 8 espacios. Y como es positivo, los espacios los voy a contar o mover hacia la derecha. Comenzando desde donde estaba el punto, ¿verdad? Recuerda que aquí estaba el punto, entonces aquí lo voy a comenzar a contar. Bien, veamos pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y coloco el punto ahí. Si te das cuenta, me quedaron espacios vacíos. ¿Y ahí qué se hace? Me vas a decir tú. No te preocupes. Simplemente debo rellenarlos con ceros. ¿Ok? Los relleno con ceros. Y algo que es muy importante reconocer es que si tú trabajas de la siguiente manera, colocando un punto decimal acá y luego moviéndolo, finalmente tu último paso debe ser borrar ese punto decimal. ¿Ok? Porque en la cantidad solo puede haber un punto decimal, que en este caso lo tenemos hasta el final. ¿Lo puedes borrar? Sí, podrías borrarlo si quisieras, porque este punto decimal hasta el final no me afecta en nada. Pero para que te vayas familiarizando, yo te diría que lo dejes por un momento, ¿ok? Ahora veamos la contraparte, cuando tenemos un número, pero ese exponente es negativo. Bien, como dijimos, vamos a movernos en vez de a la derecha, vamos a ir hacia la izquierda. Nuevamente voy a escribir mi número, que sería 3, 4 y 5. Y desde el punto decimal, que está acá, si te das cuenta, aquí está nuestro punto, entonces aquí escribimos nuestro puntito. Vamos a mover este punto hacia la izquierda 6 espacios. Van 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí escribo mi punto. Nuevamente voy a rellenar los espacios con ceros. Y por último, en estos casos se debe hacer lo siguiente. Como el punto está a la izquierda y este es un número pequeño, recuerda que yo siempre debo tener una parte entera. Y para tener una parte entera en esta ocasión, lo único que debo hacer es colocar un cero extra a la izquierda de nuestro punto decimal. Y de esa manera
ya están completos nuestros números. Recuerda, debes borrar el punto decimal que escribiste al inicio y dejarlo con un único punto decimal. Para corroborar si lo tienes bien, puedes hacer el conteo de los espacios para ver si realmente utilizaste 6 espacios o si te equivocaste y usaste menos. Y de esa forma tú puedes llegar a escribir números de notación científica a decimal y de decimal a notación científica. Eso es todo por el video de hoy.